Bueno, ahora sí, la clase grabada, sí, lo que tiene que ver con comunicación en autismo. Bueno, las bases que utilizamos para la comunicación, para implementar herramientas, sí, tiene que ver con los conocidos SAC, en sus siglas SAAC, que significan Sistemas Aumentativos Alternativos de la Comunicación. Esto lo vamos a encontrar fácilmente en internet, es un cuadernillo, ¿sí? Pero lo que nosotros debemos trabajar en autismo tiene que ver con los sistemas aumentativos de la comunicación, ¿sí? Porque las herramientas alternativas suplantan la comunicación, ¿no? Y lo que nosotros queremos es justamente aumentar las capacidades comunicativas de esa persona, ¿sí? Entonces, los sistemas aumentativos de la comunicación son formas de expresión, ¿no?, de diferentes tipos de lenguaje. Trabaja con el lenguaje receptivo, con el lenguaje expresivo, con el lenguaje comprensivo, que son diferentes aspectos del lenguaje. Lo que siempre digo es que el lenguaje es una función cognitiva que tenemos todos en el cerebro, ¿sí? Pero que porque allí está no significa que se va a desarrollar. Por supuesto que necesita del segundo factor, que tiene que ver con el contexto y las oportunidades que el mismo brinde. ¿Sí? Entonces, por un lado, para el desarrollo del lenguaje necesitamos de la maduración del sistema nervioso central, ¿no? Que permite que esa función sea desarrollada, ya esté lista para poder ser desarrollada. Y luego las oportunidades que brinda el contexto. Por ejemplo, si a un niño pequeño señala o dice y yo accedo a su petición, no estoy estimulando correctamente el lenguaje. Inclusive, en estos casos, por falta de estimulación oportuna, muchos niños son diagnosticados con trastornos específicos del lenguaje, ¿sí? Lo mismo que si yo pronuncio una palabra que no es la correcta. Por ejemplo, al auto decirle, ahí viene el tutú, ¿sí? Luego ese lenguaje queda, ¿sí? Ese vocabulario queda, y los niños refieren mal a las cosas y con eso van a tener dificultades en la comprensión, ¿no? Porque después le digo auto y no va a saber qué es porque lo conocen como tutú. Por eso decíamos, es importante el desarrollo, primero la maduración cerebral y luego la estimulación del ambiente. El desarrollo del lenguaje se ocasiona en varias etapas, ¿sí? Por supuesto que si bien consideramos que cada niño tiene su ritmo para la adquisición de las distintas habilidades, tenemos banderas rojas. Si un niño a los 2 años no habla, no dice ninguna palabra, no es que en su tiempo lo va a desarrollar, porque a los 2 años, según el desarrollo del lenguaje, ya deberían de poder inclusive armar frases, ¿no? Entonces es muy alarmante que no presenten ninguna palabra, ¿no?, en la oralidad. Los niños empiezan con balbuceos tempranamente, 5 o 6 meses, ¿sí? Luego van articulando algunos fonemas, luego algunas sílabas, ¿no?, repeticiones de palabras más usuales, ¿no? Las primeras que suelen aparecer mamá, papá, o alguna petición, alguna cosa que le guste. Por eso es alarmante que no hablen a los 2 años armando frases ya, ¿no? Y oportunamente es importante, como decía, lo que puede brindar, las herramientas que le puede generar el entorno para que el desarrollo del lenguaje sea posible. Bien. Como sabemos, el lenguaje y la comunicación van a ser esenciales para poder vincularnos con las personas. Difícilmente podamos comunicarnos con alguien, no sé, en otro país si no conocemos esa lengua, ¿sí? Pero más allá también de la oralidad, también la comunicación incluye la gestualidad, incluye la corporalidad, signos, ¿no?, que utilizamos para acompañar lo que queremos decir. Por eso es importante que siempre acentuemos y podamos apoyarnos cuando hablamos con nuestros gestos y con nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo quiero decir que, ¿no?, puedo gestualizar con el cuerpo diciendo que, ¿sí? Esto es importante porque los pictogramas, sobre todo de las palabras que utilizamos para realizar preguntas de tiempo, de espacio, muchos de estos pictogramas son acompañados con gestos, porque no se puede expresar con una imagen qué, dónde, cuándo, ¿sí?
Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Obviamente que uno de los sistemas aumentativos que utilizamos, una de las herramientas, tiene que ver con el pictograma, ¿sí? Que ya lo vamos a ver siguiente sábado. Y los pictogramas siempre son de manera particular, ¿bien? Cuando nosotros armamos las agendas, ¿sí? O ahora vamos a ver lo que son los PEC y los niveles para desarrollar el lenguaje, o crear a través de las imágenes y de los pictogramas, del apoyo visual, una herramienta factible para cuando el lenguaje oral no está, ¿sí? Como les dije, es oportuno pensar que un niño pequeño que no habla puede desarrollar el lenguaje, tiene oportunidades para el mismo, mientras que es más difícil en un adolescente, ¿bien? Ahí ya utilizamos directamente los pictogramas generalmente como apoyo para lo que quiera comunicar. Es importante, como decía, en autismo, no olvidarnos que una de las mayores dificultades en términos de lenguaje, aparte de la oralidad en muchos casos, tiene que ver con la comprensión. A veces damos por sentado que nos están entendiendo, ¿no? Cuando no es así. Por eso los apoyos deben estar. Y por otro lado, dar oportunidades para que se comuniquen. Yo puedo, que me pasó una vez, ¿no? Interpretar que un niño me estaba pidiendo con una seña, me alzaba su pie y me estaba pidiendo que le atara los cordones, ¿no? Yo no le estoy brindando oportunidades para el lenguaje, para que él pueda comunicarse, ¿no? Porque estoy interpretando una seña que me hizo y accionando. En cambio, yo tengo que generar que él se pueda comunicar, ¿no? Entonces, le ofrezco el elemento, la herramienta que utilice para comunicación y me solicite, bueno, ¿qué querés? ¿Sí? Con los pictogramas. Y me pueda pedir atar los cordones, ¿sí? Pero que salga de él la petición y no yo que esté significando una seña que realizó, porque así opaco justamente el lenguaje, ¿no? Bueno, hablaba de los pictogramas y de los apoyos visuales. Algo que me parece también fundamental, más allá de que esa persona esté o no alfabetizada, es poder acompañar los pictogramas con palabras, ¿sí? Escritas, y no solamente con la imagen. Entonces, a través de las palabras, yo puedo también decir, puedo trabajar fonológicamente, ¿no? Es decir, en el sonido de cada letra, en cómo está compuesto, cómo se representa a nivel gráfico esa letra. Entonces puedo estimular mucho más. Si estoy enseñando a guardar las remeras en el cajón, además del cajón mostrar la imagen de las remeras, también la palabra, ¿no? Entonces yo puedo ir trabajando con los fonemas aislados de cada letra que compone esa palabra, acentuando los sonidos, ¿bien? Que es importante para el desarrollo del lenguaje. Bueno, hablaba de los sistemas aumentativos de la comunicación, que son aquellas herramientas que propician, ¿no? Y que aumentan las capacidades del lenguaje. Hablaba del nivel receptivo, del nivel expresivo, ¿sí? Tenemos que trabajar sobre todos los aspectos del lenguaje y no sobre solamente la oralidad, ¿sí? Que puedan saber expresar lo que quieran expresar a través de la comunicación, como por ejemplo peticiones, emociones, ¿sí? Que puedan expresar y que puedan comprender, ¿sí? Lo que estoy diciendo. Y por eso necesitamos los apoyos visuales, ¿sí? Bien, los sistemas entonces son complementarios, ¿sí? A cualquier tipo de estimulación sobre el lenguaje que queramos realizar, y nos vamos a encontrar con muchas herramientas. Las más factibles, que son los productos de apoyo que más utilizamos hoy en día, porque digamos es algo con lo que las personas y en general, bueno, los niños están muy familiarizados, que tiene que ver con las TIC y las tecnologías de apoyo, ¿no? Vamos a encontrar muchísimos programas, creo que en el PDF número 1 había algunos de ellos, que pueden propiciar el lenguaje a través de juegos que sean interactivos. Entonces, los va a llamar, ¿no? Los va a motivar a poder trabajar y aprender sobre esos. Estos productos de apoyo para la comunicación, bueno, incluyen recursos tecnológicos como comunicadores, ordenadores,
y que tienen formas de acceso que son adaptadas y que se pueden ajustar a las necesidades de cada uno. Siempre tenemos que trabajar sobre las necesidades. Por ejemplo, si, no sé, quiere pedir papas y solo come las papas Lay's, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero implementar un pictograma de papas fritas, no son cualquier papas fritas, son las Lay's. Entonces, obviamente yo no voy a encontrar un pictograma siempre, ¿sí? Ahí lo que debemos de hacer es tomar una foto, ¿bien? En este caso, por ejemplo, el paquete de papas fritas Lay's tiene que tener un fondo blanco, ¿sí? Le puedo hacer un marco negro como utilizan los pictogramas. Después les voy a contar también cómo se dividen los pictogramas y los marcos, los diferentes usos, en otra clase. Bueno, y hacerlo del tamaño del pictograma, ¿sí? Pero va a ser esas papas y no unas papas cualquiera de manera general. Esto siempre tenemos que tener presente, ¿bien? Siempre lo que ofrezcamos para la comunicación tiene que ser lo que él entienda, ¿no? De que para él son las papas fritas Lay's, así como cualquier cosa, ¿sí? Que él comprende por lo que es una casa, es mi casa, es cualquier pictograma de casa, ¿sí? Esto se enseña metodológicamente también, ¿bien? Bueno, en estos productos de apoyo entonces encontramos símbolos gestuales y símbolos también gráficos, ¿sí? Los símbolos gestuales son aquellos que nosotros utilizamos para poder propiciar y potenciar la comunicación mediante la oralidad, como les decía hace un ratito, poder gestualizar cuando yo estoy hablando, acompañarme de las manos, de la expresión facial, ¿sí? Del cuerpo. Porque recordemos que de todas maneras en el autismo se presentan dificultades en la comprensión del uso de justamente, bueno, los chistes, las metáforas, ¿sí? Los guiños de ojo, por ejemplo, ¿sí? Pero es importante que si yo quiero esto, preguntar qué, lo pueda acompañar gestualmente cada vez que utilizo el disparador para una pregunta, ¿qué? Y los símbolos gráficos van a ser, bueno, los pictogramas o las imágenes que podamos utilizar, ¿sí? Estos son todos productos de apoyo que, como decía, se pueden organizar y se pueden significar y ajustar a las necesidades de cada sujeto más fácilmente con un ordenador electrónico, pero también lo podemos utilizar con una carpeta que ahora les voy a explicar un poco. Los productos de apoyo, entonces tenemos la selección directa, ¿sí? Que podés señalar o apretar una tecla directamente, la selección también con un mouse, ¿sí? Y la selección codificada que tiene que ver con que cada símbolo y cada letra tiene un código, ¿sí? Este tipo de comunicación, de selección, nosotros no utilizamos en autismo, ¿sí? Porque tiene que ser, todo lo que utilicemos tiene que ser contextualizado, tiene que ser concreto y específico, ¿sí? No debe de ser algo que universal o algo abstracto, no salió la palabra, ahí está. ¿Cómo podemos fomentar entonces el éxito de los sistemas aumentativos de la comunicación? Bueno, decíamos que son un medio para la comunicación, ¿sí? Tiene que empezar todo por una evaluación, es decir, poder ver capacidades que tiene esa persona, habilidades y qué necesidades tiene y deseos también, ¿no? La característica de esta persona para poder así fomentar y poder trabajar sobre los apoyos, demandas, las restricciones que tiene en su entorno, que también tenemos que tener presente para ver entonces cómo fomentar y cómo realizar un sistema que le funcione a esa persona. Luego tenemos los PEC, que es un sistema también que se basa en los sistemas aumentativos alternativos de la comunicación, que está basado en el sistema ABA de enseñanza, que es el análisis conductual aplicado, que sostiene la perspectiva conductual de la psicología, ¿sí? Y que tiene que ver con distintos niveles y cómo tiene que ver con 6 fases y cómo propiciamos el desarrollo del lenguaje acá, ¿sí? En una primera fase
se trata de cómo comunicarse, ¿sí? Entonces, acá las personas aprenden a intercambiar imágenes individuales por artículos o por actividades, ¿no? Si quiere una manzana, me entrega la imagen de la manzana, ¿sí? Si quiere ir al baño, bueno, se redirige o se acompaña hacia el baño, ¿sí? Con solo un pictograma. En la fase 2 tenemos la distancia y la persistencia, que se trata de, aún se utilizan pictogramas de forma individual, un pictograma, las personas aprenden a generalizar esta habilidad al usarla en diferentes lugares, ¿no? No es solamente, no sé, por ejemplo, el baño específico de la casa, sino lo puedo utilizar en otros contextos cuando necesita ir al baño, ¿no? Y saber que ese pictograma para dirigirse al baño se lo puede dar a otras personas, ¿no? Que puedan acompañarlo, acercarlo hasta donde, ¿no? Dirigirlo hacia donde está el baño. Esto es generalizar ese pictograma y que sea un intercambio recíproco hacia también otras personas y en otros ambientes, no solamente exclusivo de uno solo. En la fase 3 se trata de discriminación con imágenes, ¿no? Las personas aprenden a elegir entre 2 o más imágenes para pedir sus cosas. Entonces se puede colocar en una carpeta, que ahora les voy a explicar un poco de qué se trata, y las imágenes se almacenan y se toman fácilmente para la comunicación. Hay 2 imágenes y ellos van a tener que seleccionar una de ellas, cuál le parece que es la apropiada, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo galletitas y agua. Si quiere galletitas, me tiene que dar el de galletitas, no el del agua, ¿sí? Pero tiene que aprender a identificar lo que quiere, ¿sí? Entonces, si él quiere galletitas y me da el pictograma de galletitas, le voy a dar las galletitas, ¿no? Y va a tener una respuesta óptima. En cambio, si quiere galletitas y me da el pictograma del agua, yo le doy el agua, bueno, ahí vemos cómo se equivocó, ¿no? Es decir, porque a veces es fácil solo con un pictograma, pero cuando ya tengo que elegir entre 2, cuando se está empezando a implementar, puede resultarles complejo, ¿sí? Entender. En la fase 4 se trata de la estructuración de la oración. Entonces acá aprenden a construir oraciones, ¿sí? Que sean simples. Por ejemplo, quiero manzana. Ya no es solamente el pictograma de la manzana, sino también a aprender a construir una oración. Esto también, desde el área pedagógica, lo trabajé mucho obviamente en lengua, ¿no? Con cómo se realiza una oración, ¿no? Los componentes de la oración. El artículo, primeramente los adjetivos y los verbos, saber diferenciar, ¿no? Entonces teníamos, por ejemplo, la imagen de un gato que estaba tomando la leche y diferentes palabras. El gato toma leche. Los sustantivos, los adjetivos y los verbos, cuando realizo los pictogramas, el borde, ¿sí? Tiene distintos colores, que ayuda a identificar, luego de una vez que aprendan el uso de estas palabras, aprenden a identificar también por los colores si es un adjetivo, si es un verbo o si es un sustantivo, ¿sí? Entonces van seleccionando y armando la oración. Esto les sirve para después, en esta fase 4 de estructura de la oración, solicitar lo que necesitan a través de la estructura de la oración y no solamente con un pictograma. En la fase 5 ya se dan peticiones en respuesta, ¿no? Que aprenden a utilizar los PEC para responder a preguntas, por ejemplo, ¿qué querés? ¿Sí? No es solamente que te entregan cuando quieren, sino poder responder a cuando yo pregunto qué querés, que ellos puedan responderme, ¿no? Porque una cosa es por petición, que surge de una necesidad, entonces la manzana, el pictograma de manzana, o quiero una manzana, y otra cosa es cuando yo estoy preguntando y que ellos me deben de responder, ¿sí? Incluye un nivel comprensivo del lenguaje mucho más profundo que solamente una petición. Y el nivel 6, ¿sí? A las personas se les enseña entonces a comentar en respuesta a preguntas como ¿qué ves? ¿Qué oís? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces empiezan a comprender, ¿no? También otras funciones del lenguaje y poder dar respuesta a eso. Lo que le decía de las carpetas es que cuando no se cuenta con un dispositivo móvil se utilizan unas carpetas, como las carpetas creo que son número 3 o un poquito más chiquitas, no sé si hay o en donde se consiguen. Yo trabajaba con unas un poco más chiquitas en donde todas esa carpeta con ganchos, ¿sí? Tiene hojas de colores. Cada color representa una categoría. Por ejemplo, categoría de vestimenta, categoría de alimentos, categoría de fruta, categoría de
¿sí? Animales, no sé, todo lo que vayamos implementando en relación al desarrollo del lenguaje. Todo esto yo recomiendo siempre las hojas plastificadas, ¿sí? Los pictogramas que sean plastificados porque le damos mayor uso y vida, ¿sí? Y además con velcro, ¿sí? Todas tienen velcro, entonces cada hoja lleva una tira ancha o varias tiras anchas, dependiendo de la cantidad de pictogramas, de velcro en donde vamos acomodando los pictogramas. Y en la parte delantera de la carpeta, ¿sí? En la solapa de adelante de la carpeta, también una tira ancha de velcro. Entonces, cuando quieren algo, buscan en la categoría, en las hojas, ¿no? Los pictogramas que necesitan y lo acomodan en la solapa delantera, ¿no? Y lo pueden entregar. Entonces dicen, quiero una manzana, ¿sí? Pero tienen que buscar ellos los pictogramas que necesitan y colocarlos adelante para que uno lo pueda observar. Que esto se logra cuando todas estas fases ya se han cumplido, ¿sí? No se trabaja con pictogramas específicos. Si yo quiero implementar, por ejemplo, tuve un alumno que se sacaba frecuentemente los mocos con lo de la nariz y después los ponía en el banco, ¿no? Y los esparcía por el banco. Entonces, trabajamos con 2 pictogramas, ¿sí? Uno de prohibición, que les voy a enseñar después cómo cuando quiero denegar algo, cómo hacerlo, ¿no? Entonces decía, no se sacan los mocos con el dedo de la nariz. Sí, utilizaba el rojo para el no y el verde para sí, sí con un pañuelo, ¿no? Entonces siempre que lo veía haciendo esto, le mostraba el no, le mostraba el sí y le daba un pañuelo, ¿no? Entonces después, cuando fue sistematizando esto, yo le decía, le enseñé a guardar el pañuelo, se sonaba, lo guardas en el bolsillo para la próxima ocasión. Entonces, después los pictogramas los saqué porque él ya había aprendido eso, lo había automatizado y entonces le señalaba el bolsillo o le hacía la seña y sacaba su pañuelo y se sonaba la nariz, ¿no? Si bien realizaba la misma conducta, ¿no? Ya no hizo falta los pictogramas para que él comprendiera, sino que con algunas señalizaciones, como ya lo tenía automatizado, lo podía lograr, ¿sí? Pero bueno, eso era porque yo lo conocía, implementé esa estrategia, la aprendió conmigo y entonces me respondía. A lo mejor otra persona le hace la misma gestualización y no lo comprende. Por eso son importantes los apoyos visuales, ¿sí? Para que, y estas fases del PEC, para que eso que le pida a una persona o que una persona tiene mayor comprensión, después se pueda generalizar a otras personas y a otros contextos también, ¿bien? En la otra clase, entonces vamos a ver cómo poder organizar las agendas, de qué manera se realizan los pictogramas, ¿sí? También para la implementación de actividades, para aquellos que necesiten, y bueno, y un poco en relación a estos PECs y al sistema aumentativo de la comunicación que veíamos. Bueno, entonces grabado el video, espero que les haya servido y nos vemos en otra oportunidad.